no es un tema menor, a mí me parece que no es un tema menor el de las bolsitas de polietileno, bolsitas de plástico, como digamos, de nylon, como le decimos comúnmente. Recién estuvo aquí el titular de una de las fábricas que obviamente produce este tipo de bolsas, que da su posición claramente en defensa de las bolsas, planteando una política más global, no solamente de tenerlo en la bolsa, y ahora lo hemos invitado a Raúl Montenegro, que es titular de la FUNAM, y que tienen otra visión de esta cuestión. Raúl, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bueno, ustedes tienen otra visión y por lo que he escuchado decirte, esta bolsita es tan contaminante como la otra. Claro, sí, en realidad no es nuestra visión, sino que es una visión técnica. Primero, un punto legal interesante. Hay un blooper en Córdoba que es patéticamente gracioso. La ley 9696, que es la ley provincial, prohíbe las bolsas de polietileno. Lo interesante es que tanto las convencionales como las oxibiodegradables, las dos son de polietileno. O sea que desde el punto de vista de la provincia están prohibidas las dos. Están prohibidas las dos. Obviamente eso se les pasó a más de uno. ¿Qué año? Esa ley debe tener prácticamente un año, porque de hecho está en vigencia desde el 27 de noviembre. Eso porque el que la hace a lo mejor no sabe. Y seguro. Y sobre todo, y quien la lee también. Sí. Incluso ahí lo que hay que tener en cuenta es el siguiente, de que primero es un poco ridículo separar el tema de las bolsas de lo que es todo el sistema de los residuos sólidos urbanos. Creo que ahí empezamos mal, creo que todo tiene que ser encarado junto. Y respecto a las propias bolsas oxibiodegradables, es interesante porque está en este momento prácticamente en una situación oscura en muchos países en donde se lo veía como alternativa porque sigue siendo polietileno. Además, para que funcione, o sea, para que se rompa en pedacitos más grandes la bolsa convencional, tienen metales, tienen manganeso, tienen cobalto, pueden tener plomo, con lo cual termina siendo por lo menos igual el remedio que la enfermedad. Entonces, yo creo que lo que es necesario acá es que realmente en lugar de hacer tantos bloopers y tantas pavadas, se dé una instancia para que se puedan reunir gente que conoce el tema y uno puede encontrar una solución adecuada. Por ejemplo, yo te traje esto para mostrarte. Esto, por ejemplo, esto está hecho con plástico, es un bioplástico. Esto está hecho con maíz, por ejemplo. Entonces, un plástico a partir del maíz. Claro, exactamente, porque una de lo que está pasando, una lapicera, ¿no es cierto? Lo que está pasando en Europa en este momento es de que directamente hay, por ejemplo, el caso de Italia, se empieza primero con tratar de encontrar una mayor responsabilidad en las personas, en lo que es descartar el residuo, y a su vez cómo podés tener tus propias bolsas, es decir, no generar más basura. Y en una segunda etapa están buscando lo que son las bolsas biodegradables, que son, como en este caso, son generalmente derivadas de ácidos polilácticos, o sea, son residuos agrícolas, cultivo de trigo, de papa, que se utilizan para hacer plásticos, ¿no? Y eso sí son biodegradables. Y esto se degrada, Esto se degrada, exactamente, claro, porque en realidad es materia orgánica. Digamos, acá no deja residuos peligrosos. No, termina en los compuestos, cualquier otro compuesto orgánico que es degradable. Pues lo que está pasando en Córdoba en realidad es algo típico de Córdoba, es decir, la falta de seriedad con que se legisla, la falta de seriedad con que se trata el tema, y sobre todo generar una confusión como la que se ha generado y con este blooper de que en realidad por ley tanto las oxibiodegradables, las llamadas oxibiodegradables, como estas otras, las convencionales están prohibidas. ¿Y pero qué pasa, Raúl? De nuevo, una vez más, los que legislan, los que proponen estas cosas, no llaman a los que saben. Totalmente, porque incluso la ley provincial es una ley bastante incompleta, pero también fue muy incompleto quien la leyó, porque las bolsas oxibiodegradables en realidad son iguales que la otra, solo que se le pone el aditivo. ¿Qué aditivo? Porque recién la persona que estuvo acá, dueña de la empresa, dijo que no se le ponía ningún tipo de aditivo nocivo. Los aditivos que se le ponen, primero son máscaras comerciales, ¿no? Que se llama TDPA, son en realidad metales que se colocan para que pueda, insisto, romperse el tejido, más fácilmente. Pero él recién negó acá eso. No, en el caso, aparte es muy simple, basta ir al INTI y ver los ensayos que está haciendo el INTI. En el caso de Argentina, quienes tienen monopolio es RS, ese es el aditivo utilizado. Pero en todos los casos, insisto, es polietileno. Y el problema que tienen las oxibiodegradables es que como se dice de que tiene menor impacto, que insisto, no es cierto, se van a usar más, es decir, si antes se usaban 10, ahora se van a utilizar 100. Claro, entonces, una creencia de que no contamina. Claro, totalmente. Por ejemplo, el caso de Canadá es interesante. En Canadá
hubo un seguimiento de las oxibiodegradables y se vio que tenían, por ejemplo, entre 39, 40 mil partes por millón de cobalto. Y en ese país, por ejemplo, estas bolsas no pueden utilizarse para todo lo que sea lo que se llama proceso de compostaje, que es un método de tratar la basura orgánica por degradación. Entonces, estamos hablando de una bolsa que no sirve, por ejemplo, para un proceso clave en los procesos de tratamiento de residuos. Entonces, lo que yo digo en estos casos es, bueno, sería interesante que antes de hacer leyes, que antes de generar todas obligaciones, compromisos, reunir todas las partes, ver las buenas y malas experiencias que ha habido en distintos lugares, y tomar una decisión, ¿no? Porque en realidad la bolsa es solamente una parte del problema. ¿Y qué alternativa de bolsa, por ejemplo, sería factible? ¿Qué alternativa de bolsa sería no contaminante? Por ejemplo, una de las alternativas que se están haciendo como sistemas graduales, que insisto también en esto, el problema de los residuos en general se resuelven en periodos de 20, 30, 40 años, nunca en los periodos de un funcionario público. Se necesita una política de Estado muy fuerte. Entonces, en estos procesos graduales lo que se está proponiendo son las bolsas biodegradables, que son hechas, por ejemplo, el material equivalente a no el polietileno, que está hecho con petróleo. O sea, tanto las oxibiodegradables como las convencionales de petróleo tienen toda la misma materia prima. Exactamente la misma materia, pero con este blooper gracioso de Córdoba, en donde, desde el punto de vista legal, en este momento están prohibidas dos. ¿Y esa ley está reglamentada? Esa ley está vigente. Está vigente. Está totalmente. Lo que más, está vigente desde el 27 de noviembre pasado. O sea, hoy estamos todos en la ilegalidad, porque no... Por lo menos todos aquellos de que están dentro de esa... uno va al super, comprar y ya estás llevándote una cosa ilegal. A menos que a vos te digan, bueno, esta bolsita no es de polietileno, sino que está hecha de un material biodegradable orgánico que no es petróleo. Ya la situación sería distinta, obviamente pero no es el caso. ¿Es muy cara la fabricación de estas bolsas biodegradables? ¿Es muy costoso? Siempre va a ser mucho más caro. En este momento es muchísimo más barato y por eso se usan hacer las bolsas de polietileno. En distintos países europeos ha habido como técnicas. Quiero aclarar de que no es tan fácil cambiar las mentalidades de la sociedad. Bueno, pero recién nos planteaba el Seculini que desde la industria, obviamente, y yo coincidía con él, que esto es un proceso que hay que dar, hay que dar el primer paso. Pero ya que damos el primer paso, démoslo bien. Claro. Si es cambiar una bolsa por la otra y esta otra es lo mismo, digamos, el primer paso que damos... Está mal hecho. Está mal hecho. Sí, más que un paso, un golpe. Y ¿sabes lo que a mí me parece, me cuesta siempre mucho? Es que socialmente las costumbres, los hábitos, son muy difíciles de erradicar. Son procesos muy lentos. Y si a ellos le agregamos confusión, y esto es una confusión, entonces damos el mensaje de que esta nueva bolsa, que comienzan algunas empresas a utilizarla, es algo así como la super solución. Es ecológica, es verde. Es ecológica. Es interesante porque en Gran Bretaña, por ejemplo, todo lo que es el área, el ministerial, tiene un ministerio que se llama DEFRA, ellos mismos consideran de que es un término que llama a engaño, que obviamente no sirve para lo que es compostaje. Y lo que es la Asociación de Recicladores de la Comunidad Europea es de mucho más lejos. Entonces ellos consideran no a las, por ejemplo, oxibiodegradables. Ahora, disculpame, quiero hacer esta preguntita porque me quedó... el señor que estuvo recién dijo que con una bolsa de nylon se podía generar energía para una bombita, no sé, de 10 minutos, de una bombita. ¿Se puede utilizar, es saludable o es bueno o es posible que este material polietileno se pueda reciclar en energía? No, este es otro de los problemas, es decir, y también me parece acá es donde técnicamente está habiendo un paseo bastante grande. Todo lo que es combustión, en este caso de polímeros, de estas u otras sustancias, son como experimentos químicos. Cuando trabajamos con temperaturas son experimentos químicos en donde transformamos un problema en varios problemas juntos. Por eso es que la incineración es un método que obviamente no tiene que ser utilizado. Es un método que tiene demasiados riesgos. Ya recuerden que en el caso de Bower logramos el 28 de diciembre de 2008 lograr que se cerrara el incinerador que funcionaba dentro del predio. O sea, todo lo que tiene que ver con combustión, todo lo que es fallido proceso de in vitro, son procesos tremendamente delicados. Entonces es como
tirar el problema hacia adelante. Tenemos que asumir que la basura la generamos nosotros, eso me parece importante, que las empresas tienen su responsabilidad, el que produce una pila, una batería, no tenemos por qué hacernos cargo solamente nosotros, también No, la la empresa. responsabilidad empresaria, claro. Una fábrica de gaseosas que utiliza polietileno, el tereftalato de polietileno es el PET, el plástico Sí. PET. La pregunta es por qué el señor o la corporación, con base en otros países o acá, tiene grandes ganancias utilizando algo descartable y yo como sociedad tengo que sufrir las consecuencias. Entonces digo, todo esto forma parte de un paquete en donde las bolsas, considerarlas aisladas, es parte del problema. Todo debería ser como ensamblado, ¿no? Muchas gracias, Raúl. No, faltaba. Muy amable. Te devuelvo la lapicera.